es una manera de meter un beneficio a narcotraficantes en este proyecto cuando no se está tramitando el otro aún. Y yo, sobre ese tema puntual al que voy a abordar, debo decirle que al país no se le puede hacer trampa, porque hay que jugar de frente, porque lo que no se puede hacer es abrirle huecos al sistema jurídico colombiano a través de ciertos aspectos que me parece importante decírselos hoy al Congreso y decírselo también a los colombianos a través de esta audiencia. En medio de una audiencia pública en el Congreso, el fiscal general Francisco Barbosa expresó sus reparos a la política de la paz total y el proyecto de humanización de las cárceles. ¿Qué tan cierto es que estas iniciativas abren huecos al sistema jurídico colombiano, como lo dijo el jefe del ente acusador? Al mismo tiempo, la guerrilla del ELN pidió rebajar el 20% de condenas de todos los presos sin importar el delito. ¿Qué impacto tendría que personas procesadas por delitos asociados al tráfico de drogas reciban beneficios como la suspensión de la pena? Es jueves 2 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de hoy de El Tiempo. El fiscal general Francisco Barbosa Delgado hizo cuestionamientos al proyecto de humanización carcelaria radicado por el Ministerio de Justicia al Congreso. Dijo que el artículo plantea, como ya lo había dicho en su momento, El Tiempo lo había anticipado, personas procesadas por delitos asociados al tráfico de drogas pueden recibir gabelas como, por ejemplo, la suspensión de la pena. ¿Es esto así? Le preguntamos a Zair Buitrago, editor de Justicia del Tiempo. Efectivamente, este es el proyecto de humanización carcelaria, así lo llama el gobierno colombiano, que fue presentado al Congreso de la República el 6 de enero de este año y que básicamente apunta precisamente a cumplir con fallos de la Corte Constitucional que hablan de la situación carcelaria en Colombia, que es bastante complicada, y la necesidad de, digamos, que bajar los niveles de hacinamiento. En esa iniciativa, Carlos, se incluye un parágrafo, ni siquiera es un artículo, que señala que esos beneficios de suspensión de la pena, es decir, que esa persona pueda quedar en libertad, se le podrían aplicar a los vinculados a varios delitos, y menciona un número, el 389. En ese artículo 389 se plantea que es la tipificación del tema del narcotráfico, y entonces al estar incluido, pues ellos podrían verse beneficiados con el tema de la suspensión de la condena. Y el fiscal dice, una cosa en lo que estamos de acuerdo es en que hay que, digamos, que cambiar el énfasis de la política y perseguir a los narcotraficantes, no a los pequeños cultivadores, y otra cosa que por cuenta de esa situación con la cual están de acuerdo, se le abra la puerta a los grandes narcotraficantes que, como está redactado el proyecto, a juicio fiscal permitiría abrir ese boquete y que ellos se beneficien. Pero precisamente hace poco se conoció que narcotraficantes estarían haciendo pagos a delegados, a voceros, a gente que los contacte, entre otras, con el ELN para recibir beneficios durante todo este proceso. Es decir, las cosas como si las cosas se estuvieran articulando unas con otras. Este parágrafo con que, por ejemplo, narcotraficantes estén obteniendo a través de grupos que se van a someter a la paz total por este camino. ¿Es eso así? Pues el fiscal claramente dice, Carlos, que una cosa es el proyecto de sometimiento, en el cual efectivamente hay una regla de juego para beneficiar no solamente a la guerrilla, sino también a disidentes e incluso a desertores de la guerrilla, y otra cosa es el proyecto de hacinamiento. Y entonces ha dicho en el debate en las últimas horas, pongámonos de acuerdo, si lo van a meter allá, no lo metan acá, o que nos digan realmente qué es lo que quieren en el tema de beneficios narcotraficantes. Porque como le digo, es el proyecto de hacinamiento del tema de las cárceles, no el de sometimiento. Entonces es como uno de los reclamos que ha hecho el fiscal para que finalmente se aclare qué es lo que quiere el gobierno, dónde es que van a meter ese tipo de proyectos y cuál finalmente es digamos que el objetivo del Ejecutivo. En la audiencia, Carlos, estaba el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien digamos que respondió a esas inquietudes del fiscal y dice que en ningún momento el gobierno está abriendo ningún boquete, que el espíritu de esa redacción es efectivamente beneficiar a los pequeños cultivadores de la coca que viven y su sustento sale de esos pequeños cultivos ilegales,
que están en la pobreza, que no son millonarios, que digamos que no se han enriquecido por cuenta de ese negocio ilegal y que a ellos es que se busca beneficiar. Y ha dicho el ministro, si el fiscal considera o cree que eso está redactado de forma peligrosa, pues lo que podemos hacer es, en el marco y en el desarrollo de los debates en el Congreso, redactarlo mejor para que no quede ese tipo de boquetes abiertos. El gobierno ha dicho que su intención en ningún momento es beneficiar a capos de narcotráfico, sino a pequeños cultivadores, y que en ese sentido están dispuestos a ir al Congreso a cambiar, digamos, que la redacción para evitar que eso quede abierto y evitarse el riesgo de que realmente alguien se pueda colar por esa vía. Y en medio de todo este debate está la propuesta del ELN de rebajar el 20% de las condenas de todos los presos, todos sin importar el delito. ¿Qué tan viable es el futuro de ese proyecto? Es decir, ¿esto va a llegar a algún lugar? Pues esa es más exótica todavía, Carlos, porque digamos que se hace en el marco de los acercamientos de paz que tiene el ELN con el gobierno, y uno entendería que allá se puedan, digamos que hacer algunos acuerdos en torno a lo que sería justicia transicional. La guerrilla del ELN, por su condición de ser un grupo guerrillero efectivamente con reconocimiento político, con beligerancia y con algún tipo de estatus de rebeldes, pues ellos pueden ir como lo hizo los FARC en su momento a la justicia transicional. Pues uno podría pensar, lógico, Carlos, que ellos busquen beneficios para ellos en ese tema de la justicia transicional. Ellos plantean un 20% para todo el mundo, o sea, para todos los colombianos que se encuentren detenidos y extranjeros, por supuesto, en cárceles de Colombia o en centros transitorios o en casa por cárcel, un 20% generalizado. Y entonces, claro, la primera pregunta de las personas que hemos consultado es, como por qué vía se mete ese 20%. No pedían la justicia transicional porque pues el ladrón pues, que fue capturado y condenado pues no tiene cupo en la justicia transicional. O sea, ¿por qué vía se le va a conceder el 20%? La primera inquietud de los analistas es por dónde, por qué lado se puede conceder ese beneficio. Y el otro cuestionamiento, ¿por qué el ELN está, digamos, que intentando apuntarle a rebajas para todos los internos, incluso como le digo, para violadores, para ladrones, para todo tipo de delitos, no solamente el delito político? Entonces, digamos que es que ha planteado, digamos, que muchas dudas, la viabilidad jurídica y el mecanismo por el cual se podría dar esa rebaja, y por supuesto, ya digamos que razón de ser todo ese tipo de propuestas. Recuerde usted, Carlos, que se han dado en el mundo y es normal en los llamados jubilados, que eran que se daba como una rebaja así para todo el mundo, para todos los internos del país, pero no se da un jubileo. No hay otro, digamos que otro argumento que permitiera justificar ese tipo de rebajas, y por supuesto eso ha generado todo tipo de controversias. Y es una propuesta bastante exótica que ha salido en México, no necesariamente de la mesa de concertación, porque no es una propuesta oficial, sino de uno de los miembros de esta organización. ¿Qué impacto tendría que personas procesadas por delitos asociados al tráfico de drogas reciban beneficios como la suspensión de la pena? Se lo preguntamos al profesor Luis Fernando Sánchez, PhD en Derecho, Ciencia Política y Gobierno y director de investigaciones de la Universidad de América. Con respecto a las objeciones que hace la Fiscalía General de la Nación frente a la posibilidad de unos beneficios especiales para las personas que cometen delitos relacionados con el narcotráfico, hay que hacer una distinción fundamental. El delito del narcotráfico tiene una textura abierta. ¿Qué significa eso? Que junto o conexo al narcotráfico suelen realizarse otras actuaciones, cometerse otros delitos. Entonces el universo es amplio, de tal suerte que podemos encontrar personas armadas al margen de la ley que tienen en principio una causa política para estar al margen de la ley y que estarían relacionados de cierta manera con el narcotráfico. Uno entendería bajo esa lectura que es posible otorgarles algunos beneficios, pero también es discutible. Lo que es inadmisible es que personas delincuentes que cometen delitos comunes como el hurto o incluso el secuestro o las lesiones personales y están estas conexas con el delito del narcotráfico, no podríamos darle beneficios. La razón o las razones podrían ser dos. La primera, pues el desgaste del aparato tanto de la Fiscalía investigando como de la rama judicial administrando justicia, que no es un tema menor. Pero tal vez la objeción más importante es el mensaje negativo que se le envía con este especial beneficio
a la comunidad en general. ¿Qué espera la comunidad del Estado frente a la justicia? Pues que administre justicia. Si un delincuente hurta, si un delincuente agrede a una persona, lesiona a una persona y además realiza actos de narcotráfico, ese delincuente no tiene un proyecto político, no tiene una postura que podría beneficiarse bajo un proceso ampliado de paz, porque no podemos poner en el mismo plano personas que están delinquiendo y afectando los derechos de la comunidad en general, nexos al narcotráfico en la hipótesis de esta propuesta, con las personas que tienen una proyección o un proyecto político que también es discutible, pero que en gracia de discusión tendría otras características. Precisamente en medio de los diálogos de paz en México, la guerrilla del ELN pidió rebajar el 20% de las condenas de todos los presos sin importar el delito. Así lo dio a conocer Juan Carlos Cuellar, gestor de paz del ELN. Una rebaja de penas generalizada del 20% para las personas condenadas sin importar delito. Que la pena máxima en Colombia no sea superior a 25 años como le estipula la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, el acercamiento familiar y procesal. ¿Qué impacto tiene este pronunciamiento? Mateo García, de la redacción de Política del Tiempo, nos cuenta los detalles. Llamó la atención una propuesta que le hizo la guerrilla del ELN al gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de las negociaciones que se adelantan, de las negociaciones de paz que se adelantan en Ciudad de México. Pues el grupo guerrillero le plantea al gobierno reducir en un 20% las penas de todos los condenados en el país, sin importar el delito que hayan cometido. Esta propuesta, que fue planteada dentro de la mesa de diálogos donde ellos llevan algunos de sus puntos de vista, ha sido ampliamente discutida y la verdad académicos y expertos no le ven mucho sustento ni muchos argumentos a la guerrilla. De todas maneras, no solamente esa fue una de las propuestas que ellos hacen con el fin de humanizar un poco las cárceles y la política criminal del país, también plantean, por ejemplo, darle la posibilidad a las madres cabeza de familia que tengan casa por cárcel, o también casa por cárcel para algunos presos que tengan enfermedades graves. Pero sin duda la polémica de alguna u otra manera fue este planteamiento, que es reducir el 20% de las penas a todos los presos del país, y algo que no fue muy bien recibido por expertos y académicos que consideran que no tiene cabida esta propuesta. También le preguntamos al profesor Luis Fernando Sánchez, director de investigaciones de la Universidad de América, qué tan viable es esta propuesta y cómo interpretarla en medio de las negociaciones de paz y el debate sobre el proyecto de humanización de las cárceles. No le corresponde al ELN en su condición hacer este tipo de propuestas. Este tipo de propuestas deben ser producto de análisis de la política criminal del Estado. Es el Estado el que debe analizar cuáles son los beneficios, si quiere otorgarlos, que le debe dar a la población carcelaria. Es importante aclarar acá que la población carcelaria está compuesta no solamente por personas que están condenadas, sino también por personas que están privadas de la libertad, pero que no han sido vencidas en juicio, a lo cual hay que agregarle una situación aún más compleja, que es el estado de cosas inconstitucional producto del hacinamiento carcelario. Y la segunda idea, tal vez más puntual con respecto a esto, es que la posición del ELN históricamente no ha estado clara. Los mensajes que le ha enviado al Estado, pero a la sociedad, son erráticos, altamente erráticos, pero además muy cercanos a la agresión. Y en la memoria de la sociedad está todavía muy presente que el ELN es responsable de actos de terrorismo que entiende la sociedad, y así también lo debe entender el Estado en la administración de justicia, que son actos que son muy complejos de poder analizar y de poder tratar. La propuesta de la paz total, si bien tiene una intención muy importante de validar la Constitución misma con respecto a la paz, aún no está clara, y tal vez el mayor problema de la ausencia de claridad radica en que en un mismo plano, para buscar la paz total, pongamos a distintos tipos de actores, delincuentes, unos de la delincuencia común y otros que están bajo la óptica de
proyectos políticos o de rebelión. Esa confusión es muy compleja de aceptar y puede trastocar la propuesta interesante de la paz total. Tal vez las colombianas y los colombianos necesitamos mayor claridad sobre lo que implica a nivel de detalle el proyecto importantísimo de la paz total. Gracias por acompañarnos de nuevo en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras. Y además en el canal de YouTube del Tiempo. Además, ¿quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio? Envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Aclaramos que no es un grupo de WhatsApp. Este episodio fue producido por Nicolás Rivera. Mi nombre es Carlos Solano.